El líder de la Iglesia Católica ha reaccionado en duros términos contra las agresiones al mundo musulmán y los hechos de quema del Sagrado Corán en Europa. Permitir esto es inaceptable y condenable. Así lo ha reiterado el Sumo Pontífice, afirmando que la libertad de expresión no debe ser una excusa para insultar a los demás. Lo cierto es que la violencia contra los símbolos sagrados, en este caso para los musulmanes, se hace cada vez más repetitiva desde países del viejo continente como Suecia y Dinamarca. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué mensaje se envía con esta condena desde la Iglesia Católica? Los hechos, por demás repetitivos, son una acción para incrementar la islamofobia. Lo analizamos acá en Detrás de la Razón de inmediato. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Se consolida el repudio global a los reiterados actos de blasfemia contra los valores islámicos en los países europeos de Suecia y Dinamarca, sobre pretexto de la libertad de expresión. Estas provocaciones religiosas ya han levantado condenas del Vaticano. El Papa Francisco, en un mensaje al representante de los diálogos interreligiosos en la Fundación Islámica de Argentina, FIAS, el Sheikh Abdul Karim Paz, tildó de una salvajada la quema del Corán, libro sagrado de todos los musulmanes del mundo. El episodio de la quema del Sagrado Corán es sencillamente una salvajada. Estas cosas dañan e impiden el diálogo humano y maduro entre las personas. Esta ha sido la respuesta del Sumo Pontífice al representante islámico, quien envió la semana pasada una carta al líder de la Iglesia Católica en la que advirtió que tales actos profanadores están en contra de la unidad entre los seguidores de las religiones abrahámicas. Mientras tanto, la Organización de Cooperación Islámica celebró una reunión de emergencia para condenar la complicidad de los gobiernos de Dinamarca y Suecia en las profanaciones antiislámicas. Además, esta organización enviará una delegación a la Unión Europea para exigirle que criminalice tales blasfemias que hieren el sentimiento de millones de personas a lo largo del mundo. C'est regrettable que les autorités concernées, arguant de la liberté d'expression, aient continué à fournir les autorisations de manifester et ont permis la récurrence de ces actes contraires au droit international. Ya ha habido numerosas manifestaciones en distintos países del mundo para pedir el fin de tales profanaciones. A su vez, el líder del movimiento de la resistencia islámica del Líbano tildó de espía israelí a los responsables de la quema del Corán y pidió a los fieles vengarse de los extremistas blasfemos. تم حوق صفحات من المصحف الشريف في السويد ومن قبل نفس المجرم الملعون وبحماية الشرطة السويدية. Muchos países islámicos como Irán han denunciado que profanar las santidades islámicas solo sirve para expandir el racismo, el odio y la islamofobia, objetivos que siguen buscando Estados Unidos y el régimen de Israel. Por ello, muchos líderes apelan a la unidad musulmana para frustrar lo que llaman un complot antiislámico orquestado por Washington y su aliado israelí. Allí teníamos entonces en este material de nuestro equipo de redacción y producción las últimas reacciones y también parte de lo dicho por el Papa Francisco. Ya vamos a entrar en detalles con el análisis gracias al equipo y vamos a presentar antes a nuestros expertos en la materia para esta jornada. Hoy estará con nosotros el doctor Miguel Ángel Barrios, analista político, doctor en Ciencias de la Educación y Ciencia Política. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina.
Y también nos va a aportar en el análisis Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos, máster en teología islámica, representante además de los diálogos interreligiosos en la FIAS, quien acaba de estar allí en el Vaticano con el Papa Francisco. Nos acompaña desde Trípoli. Allí teníamos los perfiles entonces de nuestros invitados el día de hoy, los cuales ya están allí conectados con nosotros y vamos a dar paso a ese análisis. Les saludo a esta hora, Sheikh Abdul Karim Paz. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho bien. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, y un cordial saludo, doctor Miguel Ángel Barrios. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. El horario de ustedes desde Buenos Aires creo que de noche, así que bienvenido y muchas gracias por la invitación. Así es, los horarios, bueno, a la inversa desde el continente suramericano hasta acá, hasta Asia Occidental, pero aquí estamos para ofrecerles al público este análisis pertinente. Yo quiero iniciar con usted, Sheikh. Leímos el mensaje papal en el cual, bueno, el sumo pontífice le expresa que el episodio de la quema del Sagrado Corán es sencillamente una salvajada y que estas cosas dañan e impiden el diálogo humano y maduro entre las personas. Yo quisiera iniciar con usted y que nos cuente cómo fue ese recibimiento, ¿no?, por parte del Papa Francisco y esa conversación ante estos hechos suscitados. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, yo estuve hace poco con el Papa Francisco en Roma, pero ahora en esta ocasión le escribí una carta, él me contestó, y en esa carta, en la respuesta, él condena en forma vehemente, ya lo había hecho antes a la prensa mundial, lo repite a mí en una carta privada diciendo que, calificando como usted dijo, que este es un acto salvaje, una salvajada en contra de el diálogo maduro, constructivo entre los hombres. Y bueno, obviamente el calificativo es muy pertinente porque realmente es decir, hay dos cuestiones que son muy graves. Una es la quema del Sagrado Corán por parte de alguien en Europa, y el segundo tema quizás no menos grave es que los gobiernos lo apoyen, es decir, le den su custodia, le permitan hacerlo y lo protejan. Realmente, con lo cual están demostrando que de alguna manera ellos están aceptando la posibilidad de estas manifestaciones como algo lícito, válido, y que no tiene un problema en sí, que no infringe ninguna ley y que prácticamente parecería que no provoca ningún odio, cuando ellos tienen, si uno hiciera lo mismo con un símbolo judío, inmediatamente sería castigado y sería penado, multado y probablemente puesto en prisión. Mientras que cuando llega el turno del Corán y del Islam, parece que todo se revierte y todo es permitido y todo es justificado con una supuesta libertad de expresión. Vaya uno en Suecia o en Dinamarca a atacar, por ejemplo, a la monarquía, a los símbolos más respetados de esos pueblos, de esos países, inmediatamente lo van a detener. O sea, es absurda la postura, lo cual deja entrever de que desgraciadamente, bien dicen los líderes islámicos, aquí hay algo más que hechos aislados realizados por inadaptados sociales. Acá hay un programa que, si no se enfrenta con vehemencia, sea vía condenas totales y además corte de relaciones y boicots a las compras, y si no se ejerce una presión real, se corre peligro de que esto termine fomentándose. Ya vamos a ahondar un poco más en ello. Voy antes con el doctor Miguel Ángel y fíjese que me gustaría, en su caso, doctor, que nos cuente qué significado tiene el que desde la Iglesia Católica y desde su máximo líder en el Vaticano se haya condenado públicamente esta indignación y el repudio a las profanaciones contra el Sagrado Corán y en general a las santidades del Islam.
El significado es muy profundo porque implica el compromiso viviente, valiente del Papa, que no por casualidad es hijo de América Latina, de pregonar por la paz mundial y por el respeto a las religiones abrámicas, ya que él no proviene del occidente, sino de un continente del subdesarrollo. Y es muy importante que todos escuchemos el mensaje que dio el Papa en el día de la fecha, en Portugal, al llegar a Portugal a la Jornada Mundial de la Juventud. Interpela y acusa y deja en signo de interrogante al rol que está cumpliendo Occidente, que en nombre de la civilización, en nombre de la cultura, en nombre de la tecnología, ataca y se ha vuelto xenofóbico, se ha vuelto, o sea, diríamos, da fundamentación a la carta privada que le escribió al Sheikh Abdul Karim Pan en una pieza magistral de alrededor de 40 minutos hablando sobre ello. Y esto tiene mayor dimensión, como para terminar su pregunta, en una categoría conceptual teológica que el Papa Francisco incorporó a la doctrina social de la Iglesia, que se llama poliedro. El poliedro es una figura geométrica en la cual en ningún lugar de esa figura es hemisférica ni un lugar más grande que la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que el poliedro quiere decir que todos los pueblos, con sus tradiciones, con sus culturas, con sus grandes religiones, deben ser respetadas, pacificadas. El mundo debe ser un mundo en paz, en equilibrio, sin guerra, como no lo fuera anteriormente en estos últimos siglos de dominio o de pretendido dominio de Occidente. Sí. Y en contra de otras figuras geográficas que representan a un imperialismo militar, o a un imperialismo económico. Y eso es lo que de alguna manera en el día de hoy Francisco corona esa condena. Y además quiero también decir, y con esto terminaría, que desde que asumió como Papa dijo que el terrorismo no es sinónimo de islamismo. Muy clave eso. Como pretenden las sociedades de la desinformación manejada por Occidente, identificar al terrorismo con el chiismo. Así es, una premisa muy clave, doctor Barrios, y además muy interesante este símil que bien nos expone, hizo el Papa Francisco sobre esta figura geométrica del poliedro referente a el sentido que tendría, ¿no?, de las religiones en el mundo. Sheikh, ahora justamente continuando en esta misma línea, lejos de lo que quizás algunos piensan podría significar una división entre comillas, por ser de diferentes religiones o escuelas abrahámicas, el Papa Francisco le recibió a usted, ¿no?, como representante de los diálogos interreligiosos en la Fundación Islámica de Argentina. ¿Qué evidencia esto y de qué manera no hace frente a lo que usted comentaba ayer en nuestro programa especial sobre el temor al diálogo interreligioso? ¿Qué actor teme a eso y por qué teme a eso? Yo pienso que el sistema de poder vigente, hegemónico actual, pone mucho el énfasis en la secularización de la cultura, en el relegamiento y la marginalización de la religión, de lo sagrado, de los valores tradicionales, de la fe, de la creencia en la trascendencia, del rol de los profetas, del rol de la familia y de los valores más sólidos que milenariamente sostienen los pueblos para su desarrollo, para su vida, su convivencia pacífica.
para ejercer el dominio depredador, el dominio de saqueo, el dominio de consumo sin límites, de individualismo, de mundanidad que están ejerciendo estos poderes, necesitan que las religiones tengan un rol muy marginal, muy pálido, muy poco, digamos, significativo, muy relegado a los márgenes. Y en ese sentido, el acercamiento de los líderes y dirigentes religiosos, el poner en común, en dialogar, en buscar salidas, en aunar esfuerzos para contrarrestar esta tendencia que incluso tiende a empeorar en relación a la violación de los valores tradicionales, creo que es una preocupación que tienen. Ellos fomentan, digamos, muchos de los que sostienen el poder vigente, y ha quedado demostrado en la votación de Naciones Unidas, donde varios países de Europa y Estados Unidos han apoyado esta blasfemia contra la religión y contra el Corán, con países que tienen en sus banderas la cruz cristiana, y que es un mensaje y es de un simbolismo muy, muy peligroso si se lo deja, digamos, libremente desarrollarse. Sin embargo, estos gobiernos han apoyado esa acción, y yo creo que con eso se alejan de los mismos pueblos que dicen representar, pero que su poder se ejerce en contra, en detrimento de los derechos de esos mismos pueblos de Europa, de Estados Unidos, que además los vemos a diario protestar contra estos gobiernos. Con lo cual, creo que el diálogo interreligioso, que el Papa siempre ha promovido, porque el Papa, antes de ser Papa, era jefe de la Iglesia Argentina, sí, y él ha promovido mucho el diálogo con él. Hemos tenido un excelente diálogo en nuestro país, en Argentina, con lo cual él afirma y confirma con su accionar esta tendencia a contrarrestar esta política de divide y reinarás, genera conflicto y venderás armas y usufructarás la división y la debilidad de los pueblos. A ver, doctor Barrios, ya muy brevemente el tiempo nos apremia, y haciendo referencia a la alerta de la Embajada de Irán en España sobre un complot en curso en Europa para fomentar la islamofobia, le pregunto, ante los hechos observados, ¿no?, en países como Suecia y Dinamarca, en el contexto actual dentro del sistema internacional, ¿por qué convendría incrementar la islamofobia? Y conviene incrementar la islamofobia hacia este occidente que está transformado en imperialismo desde hace varios siglos, porque Irán es el país que ha realizado la revolución contemporánea más importante de la historia, porque ha combinado con la gran figura del gran, para nosotros, héroe, político, religioso político, la gran Ayatollah Khomeini, la gran revolución contemporánea en la cual combina los desafíos de la modernidad, que no significa ser occidental necesariamente, la modernidad como tal, y hoy Irán es la mayor potencia de Medio Oriente, con un poder ético espiritual que sostiene a esa revolución de la modernidad. Y por eso, dentro del mundo de la multipolaridad, en esa alianza entre Rusia, China e Irán y demás países, para nosotros el país más importante siempre es Irán, como cuna de esa gran revolución religiosa, pero al mismo tiempo política. Y por eso Irán despierta, por ese poder moral, Irán despierta la enemistad y la hipótesis de conflicto número uno. No nos olvidemos de que el conflicto en Medio Oriente era ir contra Irán, Irán. Eso lo dice el general de la OTAN, Wellard Clark, y el pantano fue Siria, gracias a las Fuerzas Armadas y al pueblo sirio, el apoyo de Irán, el apoyo de Rusia y el apoyo del mismo Papa Francisco, que escribe y presiona para que no se produzca esa invasión a Siria, para ir contra Irán. Siria era el último paso contra Irán. Eso
geopolíticamente los iraníes yo sé que lo tienen claro, pero también el mundo lo debe tener claro, y es ir contra esa revolución. Y esta campaña de islamofobia, que está condenada por supuesto al fracaso total, es producto también de que la condena es contra Irán. A ver, Sheikh, ya me queda escaso tiempo, le pregunto dos puntos en uno mismo. No puedo dejar de hacer referencia al secretario general de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, quien denunció que el Mossad israelí pues estaría detrás de estas quemas del Corán en Europa, y esto me lleva a preguntarle si, bueno, está más que claro el intento de provocación a unos 2.000 millones de habitantes musulmanes en el planeta, y a su vez cuál es la mejor acción que hoy las religiones y las escuelas abrahámicas pueden emprender para salvaguardar la unidad y sobre todo el entendimiento más allá de las diferentes religiones y cultos. Bueno, tal como vemos a diario en Palestina, el enemigo número uno del mundo islámico es el Estado sionista, que usa el judaísmo, que es una religión de Dios, de un profeta inmenso, muchas veces mencionado en el Sagrado Corán como el gran profeta Moisés, y los profetas David, Salomón, etcétera, como escudo, como camuflaje para una acción imperialista, una penetración de explotación, de saqueo, de matanzas, de ocupaciones ilegales. Permanentemente, a la luz del mundo, ocupa a diario territorio palestino cada día más. Ya se comió más del 85% de la Palestina histórica, contraveniendo todas las leyes internacionales, y que por supuesto tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, etcétera, que son casualmente los mismos que están apoyando estas medidas blasfémicas contra el Islam y islamofóbicas. Con lo cual, realmente está muy claro que hay una conexión, y que esta actitud de despreciar al Islam y generar o tratar de generar una corriente de odio y de rechazo y de conflicto, sea en Europa o sea en el resto del mundo, favorece a los intereses expansionistas de Israel, porque estas provocaciones, imaginemos que si desencadenan una serie de enfrentamientos, obviamente la propaganda en manos sionistas va a poner el grito en el cielo para seguir acusando a los musulmanes de inadaptados, de irracionales, de terroristas, lo que fuera. Con lo cual, esta es la campaña. Ahora, es importante que los musulmanes estén despiertos y realmente contrarresten estos complots, y realmente la ayuda del Papa Francisco en este sentido es vital, porque yo creo que el Frente Abrámico, frente poderoso desde el punto de vista religioso, monoteísta, tiene que hacer frente a esta política demoníaca de división y de conflicto. Bueno, allí bastante claro, el tiempo se nos ha agotado, pero nos quedamos con estas reflexiones finales de ambos, del doctor Barrios y de usted, Sheikh Abdul Karim Paz. Les quiero agradecer enormemente y vamos a seguir el pulso de estos acontecimientos. Seguramente nos reencontraremos acá a través de la señal de Hispan TV para proseguir con estos análisis pertinentes. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Mientras que, bueno, hemos visto a la Iglesia Católica y al Islam unidos tras estas profanaciones al Corán, la Organización de Cooperación Islámica también pretende enviar una delegación, en este caso a la Unión Europea, para exigirle que tome medidas urgentes para evitar estas continuas agresiones. Vamos a ver si el bloque europeo lo acepta o no. Mañana nos vamos con otro punto de análisis. Donald Trump, imputado por intentar revocar el resultado de las elecciones del año 2020 en Estados Unidos. Buena jornada, les esperamos mañana.